sistemas administrativos y funcionales. ¿Por qué los tipos de políticas públicas, ¿no? Porque nosotros ya hemos hablado de las políticas públicas de manera general. ¿Sí? Licenciado, voy a presentar la segunda clase ahorita y ya inicia, un favor. Ya, bueno. Muy buenas noches con todos los participantes que se Políticas vienen públicas, ¿no? sumando a través de Así nuestras mismo. diferentes plataformas. El día de hoy tenemos la segunda clase del curso de asistente administrativo en la gestión pública. Damos nuevamente la bienvenida a los participantes que se conectan aquí en Lima, Perú, y también a través de diferentes países, a través de nuestra fanpage, Grupo Educativo Capacítate Perú. Recordar que los cursos son de acceso gratuito y certificación opcional. Entonces vamos a dar pase al licenciado Milton para que continúe esta segunda clase de capacitación. Y adelante. Bueno, entonces, el material que le han compartido es totalmente actualizado, lo hemos incorporado, por ejemplo, el concepto de política pública en torno a lo que dice la Guía de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Este, habla justamente de lo que habíamos hablado, pero de una manera más teórica, ¿no? Citando fuentes como Salazar, como García Rúa, específicamente, ¿no? Y bueno, vamos a complementar justamente esta parte, ¿no? Según Carlos Salcha, lo saqué un blog de Carlos Salcha, que es catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú, las políticas son de cuatro tipos, ¿no? Las regulatorias, las distributivas. En las regulatorias podemos entender, por ejemplo, todas aquellas que están para regular la conducta humana, por ejemplo, o la conducta en torno al mercado, en torno a un tránsito que no solamente plantea alternativas de solución del caos vehicular, sino también sanciona, ¿no? Por ejemplo, sobre el reglamento de tránsito, ¿quiénes lo hacen cumplir? Lo hacen cumplir la policía, pero la policía de tránsito específicamente, SUTRAN, Estado, a partir de sus políticas regulatorias, regula también conductas deseadas o indeseadas también, ¿no? O sea, y las indeseadas justamente las sancionan, ¿no? Y tenemos las políticas distributivas, y dice que son, por ejemplo, la salud, la educación y la seguridad, ¿no? La salud, sabemos muy bien que es prestacional, ¿no? Es un servicio prestacional. La educación está de más, ¿no? También es un servicio. Incluso el Ministerio de Educación a muchos documentos lo plantea como servicio educativo. Y la seguridad, ¿no? Luego tenemos las políticas redistributivas, ¿no? Acá es cuando hablamos justamente de aquellas que buscan poblaciones, digamos, con mayor pobreza, ¿no? Que en el Perú se le determina poblaciones vulnerables de riesgo, ¿no? Eh, y dentro de esas poblaciones de riesgo están, por ejemplo, aquellos por concepto de situación socioeconómica, ¿no? En este caso, en las políticas redistributivas, eh, como sabemos, hay un ministerio que se encarga, ¿no? Es por decir un ejemplo, ¿no? Y luego políticas constituyentes que organizan el Estado, que digamos son para determinar las políticas internas. Más que nada va a modificar la estructura del Estado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá, según una tipología de las ciencias sociales, ¿no? Sociales, económicas y de gestión. Educación, vivienda, en las económicas, las fiscales que ve el MEF, ahí también, por ejemplo, tendríamos a la SUNAT, que pertenece al MEF, y la política monetaria o cambiaria, ¿no? El BCR, el Banco Central.
Central de Reservas. Habíamos hablado en en la clase pasada que habían organismos constitucionalmente autónomos y justamente el Banco Central de Reservas es el que ve la política monetaria y por lo tanto es un organismo constitucionalmente autónomo. O sea, tiene pero la Constitución les ha dotado, como les dije, autonomía, ¿no? El Perú tiene un Banco Central de Reservas ya que tiene una independencia por muchos años, ¿no? Ha sido galardonado incluso muchas veces. Este, por ejemplo, en las de gestión, ¿no? Tenemos la de planificación del gasto, la gestión financiera, ahí podríamos entrarlo al MEF, el servicio civil, las relaciones laborales, por ejemplo, ahí podríamos, bueno, no tenemos que identificar de presupuesto, recaudación, organización y métodos, auditoría y evaluación. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, acá está el concepto, ustedes ya lo van a poder leer, ¿no? Las sociales, ya por antonomasia entendemos que es luchar contra la pobreza, ¿no? En las económicas, más que nada vamos a ver a las finanzas del Estado, eh, específicamente el MEF y el Banco Central de Reservas, ¿no? De bancos y seguros, ¿no? Y tenemos las políticas de gestión pública, ¿no? Para referirse a aquellos procesos decisionales orientados a resolver los problemas de la organización, es decir, el aparato burocrático. Nosotros, pública por resultados, y por ejemplo, estas políticas nuevas es las que adopta el gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, acá podríamos hablar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Porque ya implementa, bueno, hace mucho tiempo también viene aplicando los programas presupuestales, ¿no? Y los PPR, los programas por resultados, ¿no? Que habíamos hablado, consideraba dentro del concepto de presupuesto por resultados, que ojo, ¿no? Actualmente tenemos una nueva política de modernización que es hasta el 2030, ojo, ¿no? Y por ejemplo, acá dejamos también la reforma y modernización del Estado. Luego vamos a entender, por ejemplo, lo que establece la ley de bases de centralización. Vamos a encontrarlos por niveles de gobierno, por ejemplo, las políticas nacionales, que ya les había hablado, que es del gobierno central, de los ministerios, de los ministerios más que nada, de los sectores, ¿no? Lo encabezan los ministros. Las políticas regionales, que por su jurisdicción lo entendemos que actualmente es un tema departamental, ¿no? Bueno, lo que antes eran los departamentos, ¿no? Consideramos también que, por ejemplo, cuando se dé realmente una verdadera descentralización, ¿no? Y ojo que la descentralización es algo pendiente, ¿no? No es algo que se haya resuelto, no, está pendiente todavía. Y las políticas locales, que las podíamos distribuir municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, ¿no? Esto lo establece, por ejemplo, la normativa, ¿no? Que es la ley de bases de centralización, determinado por la ley de bases de centralización. O, por ejemplo, acá arriba tenemos por su nivel de coordinación, ¿no? Esto está determinado, por ejemplo, en la Guía Nacional de Políticas Nacionales, ¿no? O sea, esto coincide, esa tipología que ha hecho el profesor en mención que dice, coincide con la Guía Nacional de Políticas Nacionales que les establece, por ejemplo, un solo sector. Un ejemplo, teníamos la política de aseguramiento de la calidad universitaria, que lo desarrolla pues el CINEACE a través de la acreditación que se da, que son los óptimos niveles, y la SUNEDU, ¿no? Que establece pues las condiciones básicas de calidad, por ejemplo.
pero como lo desarrolla solamente el Ministerio de Educación, que es un sector, se le va a determinar como una política sectorial. Y luego tenemos las políticas multisectoriales, ¿no? Que por su nombre lo podemos, bueno, literalmente podríamos entenderlo, lo entendemos, que se desarrolla entre diversos sectores, ¿no? Por ejemplo, la política del niño, niña, adolescente, ¿no? La política del niño, niña, adolescente lo hace el Ministerio de Educación, pero el ente rector es el Ministerio de la Mujer, ojo, o sea, el ente técnico normativo va a ser el Ministerio de la Mujer, y acá también, por ejemplo, interviene el MIDIS, ¿no? El MIDIS ve, por ejemplo, a través de alimentario de los niños en los colegios, en los iniciales, ¿no? Sobre todo inicial y primaria. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que lo desarrollan diversos sectores, tanto el sector MIDIS, educación, el MIN, que es el ente rector, y también salud, ¿no? Porque a través de esta población etaria, ¿no? O sea, los niños, en ese caso, es el ejemplo que estamos utilizando. Y tenemos las políticas transsectoriales, ¿no? En las políticas más que nada transsectoriales vamos a entender que son las políticas transversales, ¿no? Es decir, que se desarrollan en un distinto nivel de gobierno, en un distinto sector. Y en este caso, por ejemplo, un ejemplo es la política del enfoque de género, ¿no? O sea, la política del enfoque de género se tiene que desarrollar en todo, incluso lista desarrollan en todos los aspectos, ¿no? Otra política transsectorial es, por ejemplo, la política de ambiente, ojo. Y luego tenemos por su proyección temporal, ¿no? Esto sí les había explicado. Las políticas de Estado eran las que eran permanentes, las que se desarrollaban en el Acuerdo Nacional, en el foro del Acuerdo Nacional, disculpen, y teníamos las políticas de gobierno, ¿no? Las políticas de gobierno son las que desarrollan eh, nacional, ¿no? Bien. Luego tenemos, esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos hablado, ya. Los sistemas administrativos, acá esto teníamos que tocarlo. ¿Por qué yo considero que debemos de hablar de los sistemas administrativos? Revisar no solamente Contraloría, sino de otras entidades. Se habla, no, se pregunta mucho de los sistemas administrativos, el concepto de los sistemas administrativos y funcionales, pero sobre todo que establece la LOPE, ¿no? La ley 29158, establece justamente que para funcionar el Estado, para darle una eficaz y un eficiente, tiene que hacer a través de los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, ¿no? Por ejemplo, dice que los sistemas son, como por decir un ejemplo, ¿no? Eh, eh, la reforma del Estado, la reforma del servicio de servir es el ente rector, y eso lo vamos a explicar más adelante, del sistema de sistema y, por ejemplo, tenemos la descentralización, ¿no? Habíamos hablado de descentralización, creo que lo vamos, un pequeño comentario al respecto, ¿no? De la descentralización. Sistemas funcionales y sistemas administrativos lo desarrolla la LOPE, ¿no? 29158. Esta ley yo les recomiendo leerla públicos y también deseamos entrar a la administración pública, sobre todo al nivel nacional, es decir, al gobierno, al gobierno central. ¿Por qué? Porque establece todo aquello, cómo se organiza el poder ejecutivo. Bueno, hace un importante aporte y comprende organizar y mejor la gestión pública. Para ello pone de manifiesto el concepto de sistema. Y este concepto se va a repetir, ojo, en todos los sistemas administrativos, que es el sistema es el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos
para las entidades gubernamentales ejerzan sus competencias y atribuciones. Existen dos tipos de sistemas. Los sistemas funcionales, que tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de toda o varias entidades del Estado, ¿no? Y los sistemas administrativos, que regulan la utilización de recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia del uso de los recursos públicos, ¿no? Estas normas siempre van a estar establecidas por un ente rector del sistema. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, existe un ente rector del sistema universitario, no, sí, claro, del sistema universitario. El sistema universitario está dirigido por una dirección general dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Que va a ser el ente rector. Sin embargo, quienes lo van a ejecutar este servicio son las universidades, ¿no? Y las universidades tienen una particularidad, ¿no? La constitución, la ley, la ley le ha dado una autonomía en el uso de sus recursos, en su gobierno, y por lo tanto, como lo dan en su gobierno, también en su estructura, ¿no? Bueno, en su forma de, en su estructura de la universidad, ¿no? Cada una es diferente y cada región va a tener distintas necesidades porque una universidad de la selva no necesariamente va a tener que tener todas las carreras que tiene una universidad de la costa, ¿no? Por ejemplo, allá pueden tener una facultad de ingeniería forestal, ¿no? Como lo vemos actualmente, ¿no? Existe. Pero esas carreras, por ejemplo, muy poco se ven en la costa. Y es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, el sistema, el ente rector que va a establecer el ente técnico normativo, va a ser un órgano de línea del Ministerio de Educación. ¿Y cómo diferenciamos los órganos de línea y los órganos para desarrollar? Bueno, mejor ahora lo desarrollamos. Bueno, los órganos de línea son sobre todo aquellos que dan los procesos misionales, ¿no? Yo cuando les había explicado la gestión por procesos, es que en cada una de los procesos misionales son aquellos que se brinda, son los que van a dar, digamos, el servicio a la población, el bien o servicio, ¿no? A la población, al administrado, a la entidad, ¿no? Y a la normativa, a los documentos de gestión que tenga. Y los de apoyo, que pueden ser, por ejemplo, el tema de tecnologías de la información, recursos humanos, todos ellos van a dar insumos y soportes de la manera más eficiente al desarrollo del administrado, del ciudadano, ¿no? Del usuario, ¿no? Pues entonces, los sistemas funcionales, por ejemplo, tenemos el Sistema Nacional de la Gerencia, el Sistema, por ejemplo, Nacional de Estadística. Ahí lo podemos encontrar el INEI, ¿no? Por ejemplo, el Sistema de Defensa Nacional, eh, y el Sistema de Inspección del Trabajo. Por ejemplo, en el Sistema de Inspección, ¿no? Pero SUNAFIL es el ente supervisor, ¿no? El Sistema de Inspección del Trabajo tiene que ser desarrollado por un ente rector y este ente rector va a estar dentro de un órgano de línea del Ministerio de Trabajo. El Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? Una particularidad del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social que tiene el CIFO. Este sistema, por ejemplo, nos ayuda, es que quiero hacer le voy a hacer un ejemplo para explicarles. El sistema de CIFO, si bien es cierto, el ente rector es el MIDIS, lo desarrollan esta focalización las municipalidades, ¿no?
Esta focalización es un procedimiento que establece eh, bueno, lo establece el MIDIS, pero lo ejecutan las municipalidades que vienen, te visitan, ven las condiciones socioeconómicas que tienen, ven si tienes televisor, si tienes plancha, si tienes muebles, por ejemplo, y de acuerdo a eso, por lo tanto, van a decir este es nivel de pobreza o pobreza extrema, y dentro de los niveles de pobreza extrema también le ponen subcategorías, ojo, y de acuerdo a eso van a recibir, por ejemplo, los beneficios de los programas sociales que se han dado en esta etapa de pandemia, ¿no? De acuerdo a la situación socioeconómica, ¿no? Atendiendo justamente a otros principios de igualdad, de equidad, ojo, pero estableciendo este ejemplo, por ejemplo, eso que está asegurando, el CIFO está asegurando el estipendio monetario, el estipendio monetario sean personas de una situación socioeconómica pobre o pobre extrema, ¿no? O sea, aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, tenías refrigeradora, que tenías televisores, que tenías muebles, es un ejemplo. Y sin embargo, en el caso, te voy a dejar decir que realmente no estabas en una situación de pobreza extrema, ¿no? Como aparentemente podría verse tu casa, porque era de madera. De acuerdo a este procedimiento que hacen las municipalidades, a través de las unidades locales de focalización, van a poder establecer la situación socioeconómica y que la política llegue a aquellos que realmente lo necesitan. Es decir, por ejemplo, viendo este concepto, que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de toda o varias entidades. Por ejemplo, acá quien participó, y yo que los he narrado, participó como ente rector el MIDIS, ¿no? Por ejemplo, a través de... ¿Quiénes lo ejecutaron? Las municipalidades. ¿Quiénes brindaron el servicio de los bonos? Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Quiénes brindaron el servicio, por ejemplo, de las pensiones no contributivas en torno, o como le dicen, que es a las poblaciones, digamos, más longevas, ¿no? Mayores de 65 años, que no tengan pensión, ¿no? O AFP, en el sistema previsional, sobre todo. Entonces, de acuerdo a eso, sí, deberían ser destinados a las personas que realmente lo necesitan, y eso cómo se logró a través del CIFO, ¿no? ¿Y quién lo brindó? El Pensión 65, Juntos, que también da bonos, Pronavec también, que evalúa dar, por ejemplo, de vista tenemos que entender que el sistema funcional, que ojo, no solamente es el CIFO, ¿ah? Es todo el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene distintos herramientas, distintos instrumentos, o sea, estoy dando, ¿no? Que es asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y cómo de la manera más eficiente, ¿no? Y justamente han participado distintas entidades del Estado, sino de distintos niveles del Estado, como un gobierno local, que es la municipalidad, y el gobierno nacional, que es el MIDIS. Ojo. Bueno, entonces, ese es el ejemplo del sistema funcional que les quería dar. Creo que lo han entendido presencial, o sea, hoy día fui a una clase presencial, por ejemplo, que me gustó mucho porque hay esa interacción, ¿no? Sin embargo, con esta clase podemos llegar a distintos lugares del país y puede ser reproducido las veces que ustedes lo deseen. Luego tenemos el Sistema Nacional Coordinado Nacional de Control Interno, por ejemplo. Lo que les quiero explicar
estos sistemas funcionales, a través de eh, esta distribución de funciones que le da la norma a cada entidad para tener un correcto funcionamiento, ¿no? Acá les he puesto una imagen, por ejemplo, de acá de unas tuerquitas, ¿no? Nos desarrollan pues, justamente el ejemplo de cómo se debería asignar un sistema funcional. Todo un engranaje a nivel nacional, en los distintos niveles de gobierno, que lo que hace es justamente brindar el servicio o el bien que lo desarrolla a partir de la política pública que ha sido determinada. Entonces, luego tenemos a explicar los sistemas administrativos, ¿no? Con el sistemas administrativos, que es necesario eh, entenderlo, que tiene por finalidad regular los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en los usos. Los sistemas administrativos tienen una relación con las funciones de administración interna que ejercen apoyo y cumplimiento a las funciones sustantivas. ¿Cómo diferenciamos las funciones de administración interna y las funciones sustantivas, ¿no? Las funciones sustantivas, sobre todo, son aquellas que cumplen la finalidad de la entidad, bueno, de la finalidad de la entidad, y aquellos de la sistema de administración. Los materiales son económicos y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión para la provisión de servicios públicos. He hecho esta imagen de los sistemas administrativos porque tenemos justamente y tenemos eh, de planeamiento, ¿no? De planeamiento, de indicadores, ¿no? Por ejemplo, a través de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, más conocido como Servir, ¿no? Por ejemplo, esto vamos a explicar, vamos a profundizar. Otro de los sistemas administrativos es el sistema de abastecimiento, que lo va a desarrollar el MEDOR, y como un ente supervisor tenemos al OCE, ¿no? Que es el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado. Luego tenemos el presupuesto público, que también lo ve el MEF, a través de la Dirección General. Tenemos a Tesorería, ¿no? Tesorería también está dentro del MEF, y lo desarrolla la Dirección Nacional del Tesoro Público. Tenemos endeudamiento público, que también lo desarrolla el MEF. Ojo, acá, por ejemplo, en el endeudamiento externa, pero a la vez tiene también eh, un fondo de respaldo, ¿no? Luego tenemos el sistema de contabilidad, que lo desarrolla la Contaduría Pública, el sistema de inversión pública, Contaduría Pública, la contabilidad lo desarrolla el MEF, inversión pública también lo desarrolla el MEF. Tenemos planeamiento estratégico, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, más conocido como SINAPLAN, sí, un ente rector que lo desarrolla el CEPLAN, ¿no? El CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Nacional, ¿no? Por ejemplo, donde se elabora la política, no, el plan estratégico nacional, quien brinda los, la dirección técnica normativa en torno a hacer los POI-PLAY, ese plan. La defensa judicial del Estado, que es el MINJUS, ¿no? Son los que más que nada defienden al Estado, las famosas procuradurías, ¿no? Que lo podemos encontrar en la mayoría de las entidades del Estado. Y luego tenemos el Sistema Nacional de Control, que yo anteriormente les había explicado que lo desarrollaba un organismo constitucionalmente autónomo, y este organismo constitucionalmente autónomo
es la Contraloría. La Contraloría, ¿por qué? Porque les había explicado que para controlar el uso de los recursos públicos tenía que ser alguien que no sea parte del Ejecutivo, porque si fuera parte del Ejecutivo, no haría una buena ley de controlar los recursos que desarrolla mi jefe, ¿no? Aquel que me nombró, por ejemplo. Si el presidente me nombra, yo le estaría debiendo un favor. Por lo tanto, la Contraloría es elegida a propuesta del presidente, claro. Y por último, teníamos el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. ¿Quién lo desarrolla? La presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? La Secretaría de Gestión Pública, Política Nacional de Modernización Pública, en el 2013, eh, fue creada a partir de la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, no, Ley. Entonces, tenemos estos entes rectores que vamos a explicar ahora el concepto de lo que desarrolla. Pues, por ejemplo, tenemos el sistema de recursos humanos. Acá tengo, por ejemplo, del personal que trabaja en las entidades del Estado, bajo la ley, bueno, la ley marco es la ley 357, que es la ley de servicio civil, y es que la regula la gestión del servicio civil y el empleo público. Acá yo tengo un, ¿cómo se llama? Cómo se desarrolla, cómo está diferenciado el sistema de los recursos humanos, que por ejemplo, sistemas, subsistemas de la gestión de recursos humanos, ¿no? Tenemos primero la planificación de política de recursos humanos, ojo, que desarrollan las estrategias y los procedimientos y la planificación de recursos humanos. Y tenemos como segundo subsistema la organización del trabajo y su distribución de puestos. Más que nada acá vamos a encontrar pues la elaboración de los instrumentos de gestión, ¿no? Que antiguamente eran el CAP, el MOF, ¿no? Sin embargo, hoy en día el manual de perfil de puestos de la entidad, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, esto. Y tenemos luego la gestión del empleo, que es lo que desarrollan aquellos que queremos postular a un trabajo. Bien, secuencialmente explicado. Ojo. Primero tenemos la selección, ¿no? Cuando nosotros postulamos a un contrato CAS, por ejemplo, lo que vamos a buscar es la convocatoria y vamos a postular. Que nosotros hacemos van a ser una selección, ¿no? Aquellos que pasan el perfil, por ejemplo, las condiciones mínimas del perfil, ¿no? Y luego van a hacer un examen escrito, luego la entrevista personal, la evaluación curricular también, ¿no? Pues todo esto va a depender, de candidato ha ganado, va a pasar a la vinculación. ¿Qué es la vinculación? El contrato, ¿no? El contrato, te van a explicar cuáles son tus contratos, tu RIS, ¿no? Tu reglamento interno de cumplir, pero te lo van a explicar a partir también de la inducción. En la inducción te van a preparar justamente conceptos generales y específicos que se desarrollan dentro de la entidad, ¿no? Eh, Periodo de prueba. El periodo de prueba es diferente, ojo, ¿no? Por ejemplo, en un 728 tenemos que el periodo de prueba es 3 meses. En un CAS, el periodo de prueba también es 3 meses. En un momento te pueden terminar el contrato, ¿no? Bueno, y luego tenemos la administración de legajos, que también lo ve recursos humanos, el control de la asistencia, que lo hacemos todos los servidores públicos,
por ejemplo, el desplazamiento que se podría hacer, porque no, son las permutas, las rotaciones, ¿no? Y y los procedimientos disciplinarios. En los procedimientos disciplinarios, está el PAS, ¿no? No, el PAD, Procedimiento Administrativo Disciplinario. Eh, y establece pues, un mecanismo de reglas que llegan de sanciones leves hasta sanciones graves y consecuencias de este procedimiento. Puede ser la suspensión, la amonestación y en el último de los casos, y como el peor, tendríamos la desvinculación, ¿no? O sea, el despido, ¿no? La desvinculación también se puede dar cuando uno se jubila o cuando uno renuncia, ¿no? Y como ustedes pueden ver, como ustedes pueden darse casos, esto se da dentro del subsistema de la gestión del empleo, que es el subsistema que lo que desarrolla es la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño actualmente se desarrollan, lo que se desarrolla es el cumplimiento de las metas que se establecen los trabajadores, ¿no? Acá se establece resultados también, los logros. No, 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 no. Solamente están las cantidades de actividades que va a desarrollar, de productos que va a entregar el servidor civil. Ojo. Y luego de compensaciones y la administración de pensiones, ¿no? Es decir, el pago, ¿no? El pago. Y luego tenemos la gestión del desarrollo y capacitación, ¿no? Y luego voy a explicar cómo se vinculan estos, ojo. Tenemos el gestión del desarrollo y la capacitación y la progresión en la carrera. ¿Qué nos habla de la progresión en la carrera? Es decir, que los servidores civiles pueden mejorar su condición laboral y económica, ¿no? Ascensos, ¿no? Que él debe desarrollar la entidad. En el caso del Perú, tenemos distintas regímenes laborales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el CAS. En el CAS no existe progresión en la carrera, porque si tú quieres eh, pues, tener un mejor sueldo, tienes que postular a un nuevo contrato y desvincularte, ¿no? O sea, es un nuevo caso, un nuevo contrato. En la 276 entonces, tenemos que en el Perú, bueno, actualmente todavía no está uniformizado esta progresión en la carrera dentro del servicio civil. Sin embargo, la ley 357, y luego tenemos la gestión de las relaciones humanas y sociales, ¿no? Las relaciones laborales, individuales y colectivas, la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo ha sido implementado cada vez, bueno, al menos en mi entidad, yo veo constantemente el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Son las inspecciones que hacen a las condiciones laborales, a las condiciones donde se desarrolla el servidor, ¿no? Hablamos de la infraestructura, hablamos de los muebles, hablamos de las, uso también algunos, eh, algunas capacitaciones, claro, en esta materia, ¿no? Ojo. Y luego tenemos el bienestar social, ¿no? El bienestar social, más que nada es este tema, servicios que lo desarrollan los trabajadores sociales en recursos humanos, por ejemplo. Y el clima, la cultura y clima organizacional, que se ha hablado mucho de esto, de un clima óptimo para el tema del acoso laboral, el tema de los acosos sexuales, o sea, que sea informado el servidor público de cuáles son sus derechos.
y la comunicación interna. Bueno, yo quería explicar humanos porque ha sido eh, tomado en cuenta muchas veces, ¿no? Al menos en los exámenes de Contraloría, digamos, este, este concepto, ¿no? De los subsistemas. ¿Cuáles son los subsistemas? Luego vamos a abarcar el sistema de abastecimiento, que es el responsable de la adquisición de bienes y servicios para las entidades públicas, ¿no? La ley 30.225, la ley de contrataciones con el Estado, regula los procesos de contrataciones públicas, ojo, realizar las adquisiciones. Como nosotros podemos ver, el sistema de abastecimiento, el ente supervisor es el OCE, ¿no? Y el OCE, por ejemplo, sanciona a aquellos que no hayan llevado un debido procedimiento, incluso son materia de fiscalización, eh, prestaciones con el Estado, la, las compras de bienes y servicios menores a 8 UITs, pero sí pueden ser fiscalizados por el OCE, ¿no? Y tenemos el presupuesto público, ¿no? El sistema se encarga de elaboración, ejecución y evaluación. Su ley es de creación, es la ley 28411, que es la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, que es la que regula el sistema de gestión de presupuesto público. Pero recordemos que el presupuesto público, ojo, para poder tener presupuesto, las entidades pasan por todo un proceso. O sea, tiene un proceso que comienza con la programación, ¿no? De este presupuesto, que lo desarrollan cada una de las entidades. Tienen una etapa de formulación, por ejemplo, que lo va a desarrollar el MEF, ¿no? Ellos van a formular y van a plantear la propuesta del presupuesto fiscal un año antes, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de presupuesto para presentarse el 30 de agosto, ¿no? Y quien lo aprueba, ojo, quien lo aprueba el presupuesto público no es el MEF. Quien aprueba el presupuesto público es el Congreso, el Congreso de la República. Eso pasa por la Comisión de Economía, la Comisión de Presupuesto, ¿no? Y pasa por el Pleno el 30 de noviembre, ¿no? Estos plazos están en la Constitución, ¿no? O sea, son que están debatiendo el presupuesto público, sin embargo, hacen calma a sus diferentes, ¿no? Y la evaluación del presupuesto público lo hace el MEF, ¿no? El MEF ha desarrollado diversas evaluaciones, yo les recomiendo leerlas, ¿no? Estas evaluaciones nos ayudan mucho a entender realmente cómo debe funcionar los recursos del Estado, a dónde son destinados, a qué son destinados. Hay evaluaciones de impacto muy interesantes, ¿no? Que lo hacen, por ejemplo, ya una vez dado el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, yo he leído, cuando trabajaba para el PRONAVEC, para el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, leí la evaluación de impacto que se le hicieron al programa, a Beca 18, por ejemplo, ¿no? Porque lo he leído y no solamente por eso, porque nos parece interesante cómo personas que han pasado por una educación pública y también particular, porque el sistema, las becas también desarrollan a universidades privadas, no solamente del Perú, sino también del extranjero. Bueno, beca 18 en el Perú.
pero el Pronavec tiene otras becas para el extranjero, ¿no? Ojo, ya, ya. Entonces, por ejemplo, una evaluación que yo leí, MEF, es cómo los beneficiarios de beca 18 habían salido de la pobreza, de la siguiente manera, ¿no? A través del desarrollo de estos oficios, de estas carreras, habían salido del ciclo de la pobreza, porque tus padres podían ser, por ejemplo, agricultores, campesinos, tanto a través de la educación salían de la pobreza. Bueno, es todo un esquema, ojo, que te lo explica, y me parece interesante que ustedes también lo lean, ¿no? Está en la página del MEF, o sea, está para su lectura. De la siguiente manera, y tienen instrumentos como el presupuesto institucional de apertura, el PIA. El PIA se tiene que en cada entidad del Estado, ¿no? Tanto las municipalidades como los gobiernos regionales, como los mismos ministerios, ¿no? Y tienen también, por ejemplo, el PIN, ¿no? El presupuesto institucional modificado, que son las modificaciones que hacen a su presupuesto de acuerdo a la ejecución que van realizando, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, algunos conceptos que es necesario tenerlos en cuenta en el tema de presupuesto, ¿no? Los tipos de gasto, ¿no? Por ejemplo, existen gastos corrientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pago de la planilla, que es un gasto corriente, o sea, aquello que se desarrolla continuamente. Y más que nada es para el funcionamiento y mantenimiento de la entidad, ¿no? Tenemos también los gastos de capital, que son, es decir, el patrimonio del Estado. Por ejemplo, pistas, veredas, una canchita, una losa deportiva, va a incrementar el patrimonio de mi municipalidad, por ejemplo. Si tengo pistas, jardines, se va a elevar el presupuesto, el patrimonio de mi vivienda y por lo tanto también de las viviendas de los vecinos, que ellos son parte del distrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gastos de capital, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación, y eso lo pueden hacer en el amigable del MEF, ¿no? Ah, cuánto está desarrollando realmente una entidad, tenemos gastos de capital, los gastos de capital. Y luego tenemos el servicio de la deuda, ¿no? Por ejemplo, es el pago que realiza a las deudas que contraen las municipalidades, a las deudas que contrae el Estado. Como sabemos, y les expliqué, creo, no les explicaba eso. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima se ha endeudado. Lima ha hecho todo un préstamo y vamos a ver supuestamente las obras a, a mediano o largo plazo, ¿no? Pero ha hecho un préstamo y esto representa, por ejemplo, ese tipo de gastos. Las deudas que desarrolla el Estado son externas, pero también, por ejemplo, son temas deudas judiciales, ¿no? Que el Estado tiene que cumplir, servicio de la deuda. Entonces, otro concepto que es importante en el tema de presupuesto tenerlo es los pliegos presupuestarios. Los pliegos presupuestarios son aquellos que van a recibir una partida y lo vamos a poder identificar en la ley de presupuesto público. Y luego tenemos que los pliegos presupuestarios están constituidos por unidades ejecutoras, ¿no? Y las unidades ejecutoras son las que desarrollan la ejecución y vamos a tener, por ejemplo,
un titular del pliego y vamos a tener un responsable en la unidad ejecutora. Eh, bueno, en el tema de presupuesto público, ojo, es que podemos tener, no es, es todo un proceso, es todo un proceso de presupuesto público y como les expliqué, el ente rector es el MEF, ¿no? A través de la Dirección General de Presupuesto Público. Otro sistema es el sistema de tesorería, ¿no? Que es el responsable de la gestión de pagos y cobros por parte de las entidades. La ley de creación es la ley 28112, ley de tesorería, que es la regulación que regula la gestión de la tesorería, seguirse para su correcto funcionamiento. Acá en tesorería también vamos a encontrar la caja chica, por ejemplo, la caja chica. Luego tenemos bueno, endeudamiento, ¿no? El sistema se encarga de la gestión de la deuda pública y las opciones de financiación de la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2011, por ejemplo. Bueno, el endeudamiento público se desarrolla de acuerdo a las reglas fiscales. El Perú, como algunos países, como la mayoría de países, tiene reglas fiscales, ¿no? Y estas reglas fiscales establecen que el Perú no se puede pasar de un porcentaje del PBI en hacer un endeudamiento que pudiera hacerlo. Como sabemos, el gobierno de Dina Boluarte el año pasado se hizo un endeudamiento para cumplir con con el presupuesto nacional. Eh, bueno, el endeudamiento público, cuando pasa de un determinado cantidad de UITs, es, es también hay participación de la Contraloría. Ojo. La Contraloría establece una opinión en torno a si la deuda es factible. Sin embargo, esta no es vinculante. No determina si la deuda se va a realizar, ¿no? Sin embargo, hace una opinión. Ojo. Y luego tenemos el sistema de contabilidad, ¿no? Es que es el responsable del registro y control de ingresos y egresos económicos de las entidades generales del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Que regula la gestión de la contabilidad pública y establece principios y procesos que deben seguir su correcto funcionamiento, ¿no? El tema de la contabilidad, sobre todo el tema de las cuentas, ¿no? Que exista un balance y equilibrio en torno a lo que se está declarando como gastado, ¿no? Acá hay que identificar dos momentos, ¿no? En la inversión pública, anteriormente tenían el SNIP, ¿no? Sistema Nacional de Inversión Pública. Era un sistema, ¿no? Explicaban que era muy engorroso, que era muy complicado, ¿no? Sin embargo, el sistema de inversión pública se, se modernizó y ahora se llama InvierteP. InvierteP es elaborado en torno a sus procedimientos que son más informáticos y a criterios que tienen que ver más que nada con el presupuesto público. Por ejemplo, la otra vez de- eh, del estadio en comparación de saneamiento, ¿no? Es decir, de tener, por ejemplo, este, alcantarillado en comparación de, de tener un estadio, ¿no? Entonces, yo les había hablado que justamente el presupuesto, claro, la gestión por resultados implicaba de que justamente este sistema de InvierteP establece como uno de sus criterios que se cumplen
que sirvan para mejorar las condiciones de vida del ciudadano, ¿no? Por lo tanto, en cuenta criterios y consideraciones de la gestión pública por resultados, ¿no? En torno a este Invierte P. Pero el Invierte P también establece, ojo, eh, digamos, establece todo un ciclo de la inversión, todo un ciclo de la inversión desde su evaluación, no, desde su formulación, eh, desde que lo desarrollan, por ejemplo, los expedientes técnicos, y hasta el funcionamiento, ¿no? Y el mantenimiento, ¿no? Que se da a una infraestructura. Actualmente, dentro de esta inversión pública, también se ha desarrollado la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Que juntamente con inversión pública buscan cerrar esta brecha de infraestructura que el MEF, ¿no? Y luego tenemos el Sistema Nacional de Planeamiento. Establece el responsable del diseño de planes, políticas y programas articulados para el desarrollo del país, ¿no? La ley de creación es la 29.298, la ley de planeamiento estratégico nacional, que es que le regula la... como uno de sus instrumentos, la Guía Nacional la Guía Nacional de Políticas Nacionales, ¿no? Y esta Guía de Políticas Nacionales establece cómo se deben de realizar o determinar las políticas nacionales, ¿no? Aparte de eso, se desarrolla un seguimiento a las políticas nacionales y la implementación de estas políticas nacionales. ¿Cómo se implementan? Dentro del Sistema Nacional de Planeamiento tenemos a los famosos PC, ¿no? Plan Sectorial Multianual, que va a establecer justamente estos, estos, es un planeamiento a largo plazo, que es el Plan Estratégico Institucional, que sobre todo va a establecer a mediano plazo, eh, a mediano plazo, los objetivos estratégicos, ah, cómo llegamos a tener la misión de la entidad, la visión de la entidad, ¿no? Y ahí tenemos también a los POI, ¿no? A los planes operativos institucionales. Estos planes operativos institucionales van a establecer cómo en la entidad, ¿no? Cuántas actividades se va a desarrollar. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, cantidad de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo. Se dan los indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿no? Bueno, y tenemos, por ejemplo, en el planeamiento que desarrolla semestral. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento. Y cuando se hace un seguimiento hacia lo que se está, lo que se ha planificado, puedes hacer una evaluación, ¿no? Y a partir de o se puede continuar con las acciones que se están haciendo bien. Entonces, dentro del planeamiento estratégico, tenemos estos instrumentos que se desarrollan y sobre todo que vamos a encontrarlo en un portal de transparencia estándar. Vamos a encontrar los instrumentos de gestión. Y yo quiero hacer terminando los sistemas administrativos, empezar puedan postular a cualquier entidad del Estado. ¿Cómo pueden buscar información en torno a
a algunos temas que puede haber, entrevistas que realiza para las distintas convocatorias. Luego tenemos la defensa jurídica del Estado. Ese sistema se encarga de las relaciones jurídicas, de la defensa del Estado, en los casos de legales que de la 29158, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocido como la LOPE, que establece los principios y procedimientos que debe seguirse para su correcto funcionamiento. Está a cargo del MINJUS, ¿no? Ministerio de Justicia. Hablado muchas veces, lo he repetido, ¿no? Que es la ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Algunos datos más que les puedo dar de que para ser Contralor de la República hay que ser profesional, ¿no? Hay que tener más de 10 años de experiencia profesional. Hay que ser mayor de 40 años, ojo. Y hay que ser, pues, tener idoneidad, un prestigio de la República, ¿no? Tiene un periodo de 7 años, o sea que lo va a ver otro gobierno. O sea, la idea es de que lo elige este Congreso que va a y el Contralor va a fiscalizar este periodo de gobierno restante y el próximo, ¿no? Es decir, que no le debe el favor, que no le debe el favor a este Congreso, al actual gobierno que puede tener una bancada o puede llegar a un control de ejemplo, el Contralor actual, Nelson Chap, fue elegido en el periodo de Kuczynski, ¿no? Ha habido algunas modificaciones en torno a eso, ¿no? Pero esa es la lógica de elegir al Contralor de la República, ¿no? Es decir, que pueda controlar y pueda dar una mejor, que pueda tener más independencia, más legitimidad sobre todo. Y tenemos el sistema de modernización de la gestión pública, que busca mejorar continuamente actividades y tareas de entidades con el objetivo de ofrecer mejores servicios al ciudadano. Dentro de la modernización, por ejemplo, la simplificación administrativa, que la simplificación administrativa es la eliminación de requisitos, de actividades que son innecesarias y que no tienen un valor agregado para el cumplimiento de un procedimiento administrativo o un procedimiento ahora interno. Ese, por ejemplo, la simplificación administrativa. Sobre todo se ha desarrollado en torno a los TUPA, ¿no? A los textos únicos de procedimientos administrativos. Cuando nosotros vamos a una entidad, para que esta entidad nos obligue a que nosotros, por ejemplo, que esto tenga un costo. Pero para que esto tenga un costo y para que el ciudadano pague un derecho de tramitación, obligatoriamente tiene que estar en el TUP. O sea, si no está en el registrado, el ciudadano no está obligado en cumplir con el pago de este derecho de tramitación y la entidad está obligada a brindarle el servicio de manera gratuita, ¿no? Es el caso de prestados en exclusividad, ¿no? Y aquellos servicios prestados en exclusividad son aquellos que otras entidades no pueden brindar. Los TUPA compendian los procedimientos administrativos, que es el conjunto de actos que desarrollan para dar un derecho, una obligación, un poder otorgar un derecho, una obligación, cumplir con un derecho, una obligación. Un ejemplo de un procedimiento administrativo, por ejemplo, son las licencias de funcionamiento, ¿no? Cuando yo quiero establecer, por ejemplo, quiero hacer una bodega, pido quiero tener una licencia de funcionamiento, pero previo a eso me piden una constancia de defensa civil
y la constancia de defensa civil me establece las condiciones de seguridad del local, ¿no? Y esas condiciones de seguridad local, por ejemplo, son que cumpla con ciertos requisitos. Y esos requisitos fueron el de salida, de dónde están, por ejemplo, los extinguidores, en el caso que exista un, una situación de riesgo, una situación alarmante, ¿no? Caso fortuito también, pues. Entonces, eso lo vamos a encontrar eh, en el TUPA, cumplir. Entonces, tenemos la simplificación administrativa ha servido para eliminar muchos requisitos que eran innecesarios, ¿no? Uno de esos datos innecesarios, documentos innecesarios, somos en mi época, nos pedían antes fotocopia del DNI, ¿no? Entonces, salió un decreto legislativo donde establecía de que todos aquellos requisitos o información que el Estado ya contaba, no podían ser los administrados de suministrar, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el DNI, ¿no? O sea, si tienes tu información, el Estado, ¿por qué tenías que darle una copia de tu DNI? Con el simple registro de tu número es suficiente ahora. Otros procedimientos administrativos era la consulta RUC, la hoja de consulta RUC, ¿no? Tú querías pedir un procedimiento y te pedían la información de tu RUC, ¿no? Por ejemplo, te pedían la hoja de consulta RUC. Y bueno, en muchas universidades, y yo lo he vivido, ¿no? Te pedían la constancia de egresado tanto para el bachiller y para el título, ¿no? Cuando se sobreentiende que si te han dado un bachiller, si te han dado un, un bachiller es porque el cumplimiento de la malla curricular, ¿no? Y habían otros que se duplicaban, disculpe, tanto en el bachiller como en el título, ¿no? Todos que hemos pasado por la universidad hace 10 años podemos, podemos dar fe de ello, ¿no? Otro de los, dentro de la simplificación administrativa, eh, las plataformas informáticas. Estas plataformas informáticas lo que han establecido es, como les hablé, eh, esta facilitación, ¿no? Está dentro de la simplificación administrativa, ojo, que de manera transversal el gobierno electrónico lo desarrolla y da una simplicidad. Bueno, vamos, luego la gestión por procesos, pero eso ya lo he explicado en la clase anterior, ¿no? Estos salidas que se desarrollaban dentro de una entidad. Y tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, no, otro componente de la política nacional de modernización es la organización institucional, ¿no? En la organización institucional es cómo se organiza el instituto en el ROF, ¿no? En el Reglamento de Organización y Funciones, que tiene todos unos criterios para desarrollar la estructura, los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, ¿no? Incluso las universidades, ¿no? Nacionales desarrollan los famosos MOP, ¿no? Manual de Operaciones, ¿no? Que también van a desarrollar justamente la estructura del programa nacional, ¿no? MOP, la diferencia es que el MOP tiene que tener el mapa de procesos nivel cero, por ejemplo, ¿no? Explicar esto. Y luego tenemos, por ejemplo, bueno, mm, viendo dentro de la Política Nacional de Modernización es, y que no lo he explicado, es sistemas de la información. Los sistemas de la información son
estos conocimientos que deben de ser sistematizados, ¿no? O sea, lo que plantea la Política Nacional de Modernización es que aquellos conocimientos a partir de la experiencia, o digamos, de las buenas prácticas gubernamentales, se sistematicen, ¿no? Y una vez sistematizado, puedan ser replicados por las distintas entidades, ¿no? Actualmente podemos ver, por ejemplo, documentos sobre innovación de la gestión pública, ¿no? Y lo he podido ver, por ejemplo, en la Secretaría de Gestión Pública, donde algunos programas que han hecho las municipalidades o las entidades públicas en torno a mejorar un servicio público, ¿no? Mucho se habla actualmente, estamos dentro de la modernización de la gestión, de la innovación de la gestión pública. Y la innovación de la gestión pública, necesidades, pero no solamente satisfacer necesidades, sino satisfacer, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque las expectativas que tiene el ciudadano siempre van al lugar, siempre van a ser, eh, digamos, altas, ¿no? Altas. Y si el Estado, a través de los gobiernos regionales, locales, nacionales, puede hacer una innovación en los servicios que brinda, definitivamente que va a poder cumplir con esas expectativas que tiene el ciudadano. Un ejemplo, yo les había hablado, era de estos aplicativos que tenían las municipalidades para poder, por ejemplo, dar el uso de una losa deportiva. Cada vez están entrando más a la gestión pública y lo que están haciendo es innovar, pues, innovar a partir del gobierno digital. Lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en- bueno, lo podemos ver en distintas entidades, como pagalo.com.p que les expliqué, pero también tenemos acá en a ver la cantidad de, de puntos, de puntos de amonestaciones que hemos tenido por parte de la policía, ¿no? O las deudas que tenemos también a partir de estas papeletas que se han generado, ¿no? Eh, y bueno, y la innovación tiene mucho que ver, aunque no actualmente, con el gobierno digital, con el gobierno, eh, el Estado, los servicios que de la innovación. Bueno, yo quiero todavía explicar un tema acá, en los 6 minutos que sobran, los niveles, la parte de acá, los recursos humanos, los niveles públicos. ¿Y por qué los digo? Porque cuando hablábamos de la progresión de la carrera, y como ustedes quieren ingresar bueno, muchos ya están en el servicio civil, pero eh, debemos eh, los funcionarios públicos, ¿no? Y los servidores civiles de carrera y los servidores de actividades complementarias. Y esto establece que existen funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos están clasificados en, por ejemplo, aquellas autoridades políticas de elección popular. ¿A quienes vamos a encontrar en estos funcionarios públicos de elección popular? Vamos a encontrar al presidente de la República, ¿no? Porque él fue electo a partir de las urnas. Tenemos también los regidores, los alcaldes, los gobernadores regionales, los consejeros regionales. Ellos van a ser funcionarios también del Estado. La diferencia es que son funcionarios de elección popular, ¿no?
¿no? En las universidades actualmente tenemos al rector, ¿no? Y el rector también es el electo, pues, a partir del voto universal, por ejemplo. También son funcionarios de elección, en este caso, de la elección de sus estudiantes y profesores, ¿no? Tenemos otro ejemplo, no, los funcionarios de libre remoción y designación, ¿no? Ojo, son los famosos empleados de confianza que han sido designados por el funcionario que les ha dado la confianza, que en este caso puede ser yo alcalde, pongo a los gerentes dentro de mis empleados de confianza y les doy, por ejemplo, esto, ¿no? De libre designación y remoción, ¿no? Así como lo pongo, lo puedo sacar. Todo depende. Y tenemos los funcionarios de remoción, de designación y remoción regulada, ojo, regulada. Es decir, que para poder nosotros establecer con ciertos requisitos, con ciertas condiciones, ¿no? Ah, más que nada tenemos acá en los organismos públicos especializados de este tipo de funcionarios, ¿no? Que hay que cumplir, son por concurso público. Y luego tenemos, por ejemplo, dentro de los servidores civiles de carrera, por ejemplo, al asistente, ¿no? Que es lo que ustedes están postulando. Pero luego del asistente viene otro, otro nivel dentro del servidor civil de carrera, ¿no? Ojo, aquellos que queremos, que estamos dentro de la carrera del servicio civil de carrera. Pero el servicio civil de carrera tiene un peldaño a los directivos superiores, ¿no? Los directivos superiores van a ser aquellos que desarrollan acciones relativas de dirección a la organización de la entidad, ¿no? Entonces tenemos esta clase de públicos, funcionarios, servidores civil de carrera. Recuerden que los funcionarios tienen tres tipos, ¿no? Los servidores civil de carrera tienen los servidores civil de carrera y los directivos superiores. Y luego tenemos a los que desarrollan a los servidores de actividades complementarias. Poder encontrar, por ejemplo, al, al conserje, ¿no? A la secretaria, al personal que no desarrolla funciones sustantivas, eh, digamos, ni de administración interna a la entidad, ¿no? Entonces, hasta acá ha llegado la, el curso que llevamos, ¿no? Algunas preguntas, si les hubiera, estamos para resolverlo. ¿Aló? Lucía. Sí, licenciado. Muchas gracias por la exposición. Gracias también a los participantes que A ver, hasta... ¿existen preguntas? Sí, gracias a los participantes que hasta el momento han estado conectados. Tenemos una consulta y vamos a ver si siguen llegando las consultas. La primera consulta, licenciado, es ¿qué debería considerar un asistente administrativo al ser evaluado? No escuché bien, Lucía. Disculpa. La consulta es ¿qué debería considerar un asistente Oh, administrativo al ser la evaluado? señal parece. La O señal parece que es Lucía. lo puede ver en el chat, en el chat ahí en vivo que está. Ya, ahorita lo veo. Si hubiera alguna consulta, la pueden ir dejando también en el chat a los participantes.
Dice, la consulta que nos dejan a través de nuestra fanpage es, ¿qué debería considerar un asistente administrativo al ser evaluado? Que la evaluación pasa por tres etapas, ¿no? La evaluación curricular, la evaluación de conocimientos técnicos y la evaluación, que es la entrevista, digamos, diferentes condiciones. En el primero, en la curricular, es que cumpla con el perfil mínimo, ¿no? Que es que cumpla, si está pidiendo un titulado y tú eres bachiller, no vas con el perfil primero. Segundo, es la de conocimientos. Y la de conocimientos está de acuerdo al perfil y a las funciones del puesto, ¿no? Si yo voy a desarrollar, por ejemplo, el sistema nacional de contabilidad, o sea, y las normas referentes a ello. En mi caso, por ejemplo, yo he sido analista de modernización de la gestión pública, ¿no? Por ejemplo, a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, al Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, a la Ley Marco del Sistema de Administración Pública. Es decir, yo me voy a enfocar a aquello que voy a postular, ¿no? Tengo que leer la norma, las normas y los procedimientos que establecen. Si voy a un sistema administrativo, lo vas a poder encontrar en aquellos que ha establecido la LOPE, la 29158, pero si vas a postular, por ejemplo, a un sistema administrativo en educación, tienes que leer la ley de educación, tienes que leer los decretos supremos en torno a el sistema funcional que vas a desarrollar, que es el caso de educación pública. Si voy a educación pública, normas en torno a educación pública secundaria, la currícula nacional, es de acuerdo al puesto, sobre todo, ¿no? Al perfil que van a, y la entrevista personal, que ya el psicólogo que lo desarrolla, ¿no? Al de recursos humanos, al al del área usuaria, ¿no? Que van a ver tu experiencia, tu expertise y tus conocimientos en torno al puesto que estás postulando. ¿Alguna pregunta más, Lucía? Bueno, esa es la consulta que nos dejan. Agradecer a los participantes que han estado conectados en estos momentos. Recordarles que el día de hoy sí se envió su certificado a los que se han certificado y el material también que se ha expuesto, ¿no? Agradecerles y nos estamos conectando en una próxima clase. No se olviden de dar like a la fanpage para que le puedan llegar las notificaciones de nuestros próximos cursos. Muchas gracias, licenciado Milton, y muy buenas noches con todos los participantes. Agradecer al grupo educativo Capacítate por darme la oportunidad de dar estas charlas, estos cursos. Y bueno, seguiremos pendientes y sobre todo yo les recomiendo prepararse muchísimo, ¿no? En torno a las normas del Estado. No dejen de leer la LOPE, ¿no? La 29158, ¿no? Ley 29158. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches con todos.